Muy bien, nos encontramos de nuevo aquí en San José y me encuentro a esta señora Nove Bugla. ¿Cuál es su nombre? Irene. Irene, ¿cuántos años tienes? 19 años. 19. Irene, ¿hace cuánto viniste aquí a San José? Ayer. Ayer. ¿Y es la primera vez que venís? Sí, primera vez. ¿Y con quién venís? Con mi tía. Con su tía. ¿En qué hotel estás? Del Moderno. En el Moderno. Ah, bueno. ¿Sabías que hay otro hotel que se llama el Corobicí? No. Bueno, cualquier cosa hay otro hotel también, ¿verdad? Yo, como te dije, te voy a dar mi número de teléfono para tenerte aquí ya en el registro de otra señora, ¿verdad? Para tenerlas protegidas, como, no sé si te han contado que el PANI se ha quitado a algunos niños. Ajá. Entonces vos tenés niños, Ajá. pero en Panamá. Sí. ¿No los trajiste? No. Ah, bueno, sí, es mejor que sepas que no los traigas porque acá pues es peligroso para ellos porque pues también la calle, ¿verdad? Tal vez no es muy seguro y es mejor que los dejen allá, pero entonces te agradezco mucho por este momento y también este video lo voy a poner en internet, lo vamos a subir para que tus gobernantes en Panamá sepan que vos estás aquí. Mira, ¿de qué región sos vos? ¿Con? ¿De qué región allá? ¿De qué parte de la comarca? Es por Chiriquía. ¿Pero cómo se llama? Nove Bugla. Sí, pero digamos el lugar propiamente. Lugar en Cerro Plata. ¿Cerro qué? Cerro Plata. Ah, Cerro Plata. ¿Y allá qué está pasando ahorita? Lo que pasa es que no hay tierra para trabajar y no hay nada para que comer y no tenemos nada de ayuda y eso. Oh, pero digamos la tierra, ahí en la comarca ustedes tienen tierra. No. ¿Usted no? No. ¿Su familia no? No. ¿Pero otros no? Pero solo mi abuela compró tierra y es una hija y nada más.